bueno comprender cómo es la evolución de las almas, ¿sí? Entonces, el budismo, hinduismo y Tíbet nos muestra y nos habla de la rueda del samsara, nos habla de unos círculos, que lo que nos vienen a hablar es de la evolución de las almas, ¿sí? Por la que tienen que pasar. Entonces, esas almas están las tienen por allá las almas puras, que van a venir a la tierra por primera vez. Y salen por alguno de los 7 rayos de la creación. Por eso vemos que hay personas que tienen, por ejemplo, mucha afinidad con la música. Y les fluye, y los poemas y todo eso. Y uno dice, ay, tanto, y al menos yo, porque a mí no me fluye para nada. Entonces yo digo, ay, tan bueno. Pero no, me encanta la música. Ay, qué bien. Y que para pintar son súper y tienen como ese don. Entonces vienen por un rayo de eso. Las personas que son de la medicina, ¿sí? Que no les da miedo la sangre y no, así se vea muy horrible lo que tienen que tocar. O sea, ellos tienen ese don para salvar gente, entonces ellos vienen de otro rayo. Igualmente la policía. Los que vienen de ese rayo de matar a otra persona y arriesgar su vida, ellos vienen de otro rayo. También hay otro rayo que es de la justicia, entonces vienen los abogados, la política, entonces todas las personas salen de alguno de los 7 rayos. Y entonces de ahí, pues sí, ya viene su vocación, ¿sí? Y todo el tiempo que están en el planeta Tierra, en cada una de sus reencarnaciones, siguen con esa misma naturaleza. Entonces siempre les va a gustar la música y va a ser músico siempre y le va a gustar. ¿Sí? Los que son en la medicina, siempre, cada vez que vienen a buscarlo de alguna forma, pero siempre están en ese rayo de la gente. Entonces eso no se pierde. Entonces se sale de ese rayo y llegan a lo que llaman la rueda del samsara. ¿Sí? Que esa rueda es como decir la escuela y está dividida. Entonces son varios reinos. Entonces tiene un lado de evolución y un lado de involución. Y cada lado tiene su razón de ser. Este es el lado involutivo. Entonces está el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano. Entonces ese es el lado evolutivo de esas chispas. Y después ingresan a su lado involutivo. Entonces ya es el reino humanoide, el reino animaloide, el reino vegetaloide y el reino mineraloide. Que se encuentran todos aquí en este planeta Tierra, pero en diferentes dimensiones. Pero están aquí. Bueno, yo me había dado otro marcado. Pero ya no están. Sigamos. Entonces las chispas llegan al reino mineral. Es su primera escuela. Están en ese reino mineral. ¿Sí? Entonces son cualquier mineral, un grano de arena, de sal. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Cada una es una escuela y les va a enseñar un montón de cosas. Entonces, en otra dimensión, el alma, esa chispa, es un gnomo o pigmeo de la tierra.
¿sí? Que mucha gente dice que ve duendecitos, lobos, que los abuelos nos cuentan historias de ahora años. Entonces los que ven son esas primeras chispas. Entonces aquí en esta tercera dimensión nosotros lo vemos como una piedra y decimos, pero pues es una piedra que ha estado ahí miles de años. Pero esa piedra, al igual que nosotros, tiene un alma y esa alma en otra dimensión, en la quinta dimensión, es un gnomo o un pigmeo. ¿Sí? Entonces a la vez ese gnomo o pigmeo está estudiando y está aprendiendo. ¿Qué está aprendiendo? Todo lo que es acerca del reino mineral. Por eso es que hay piedras que las usan como los cuarzos para las energías, para protegerse, en otras son para hacer limpiezas como el azufre. Todos esos minerales, entonces el gnomo, esa alma, está aprendiendo todo eso, para qué sirve. Entonces no siempre va a ser azufre, después va a ser sal, después va a ser un diamante y pasa por diferentes cosas. ¿Sí? Entonces va a ir adquiriendo todo eso. Entonces esa chispita va adquiriendo esa información, esa alma y ya va teniendo toda esa inteligencia. Pero a su vez, entonces también va aprendiendo lo malo, no solamente se quedó ahí aprendiendo eso, entonces aprende lo malo. ¿Por qué? Porque es que también en vez empieza a conocer, por ejemplo, la pereza. De, tengo que ir a estudiar a esa escuela, entonces, me da pereza. ¿Sí? Aprende a decir mentiras, a decirle a los papás que sí va, pero no va. ¿Sí? Vemos cuando les esconden a las personas algo y la gente dice, eso es que hay un duende en la casa, porque yo dejé las llaves y ya no están. Es porque en realidad sí, no se van para la escuela, sino que se vienen y empiezan a hacerle maldades a las personas simplemente por burlarse de uno. Entonces, también van conociendo lo que es la burla, el morbo, también son morbosos, y así. Entonces, empiezan a irse volviendo más humanos. ¿Sí? O sea, empiezan esa conexión con la tierra de irla conociendo como funciona. Cuando ya lleva muchos años ahí, porque imagínate cuánto dura una piedra. Entonces, cuando ya lleva miles de años ahí en su proceso, ya la pasan al otro reino. Entonces, ya deja de ser un mineral y pasan la chispa, entonces, al reino vegetal. Y entonces ya pasa por ese mismo proceso, a ser diferentes vegetales. Entonces ya empiezas a ver todos los beneficios de la zanahoria, todos los beneficios del brócoli, y ya empieza a adquirir esa sabiduría. ¿Sí? A la vez, entonces, también se va contaminando de otras cosas, entonces también, por ejemplo, se vuelven plantas egoístas. Entonces vemos, por ejemplo, que los pinos largan como cierta sustancia y nada crece alrededor de él. Entonces él no permite porque él se vuelve territorial. Y este es mi espacio, y si uno analiza cómo están ellos en el bosque, ellos tienen cierto diámetro a la redonda de ellos y entre ellos también se respeta su espacio. Entonces ellos van aprendiendo a hacer territorio. También les da envidia y ver que en la casa le hablan más a una matita que a la otra. Entonces van desarrollando la envidia. Se les mueve mucho más el centro emocional y ya han hecho muchas pruebas científicas con las plantas. Entonces una universidad cogió una planta y la tenía una señora que la quería mucho y la cuidaba. Y entonces se la dieron a estas personas, un jardinero, y venía y la insultaba y le arrancaba sus hojas y con esta máquina así que es con las que una podadora y la podaba así y entonces ya después se la devolvieron a la señora y la señora, ay, mi plantita, ¿qué me le hicieron? Y después le dijeron al señor que podaba que volviera y ni siquiera había tocado la puerta
y la plantica, así como a las personas que le ponen estos cablecitos para sentir cómo va el corazón, le pusieron a la planta y empezaron a ver que ella ya sabía que se acercaba ese señor y empezaba la máquina a hacer así de miedo, que ella ya tenía el pánico de saber que venía. Entonces se da uno cuenta que en verdad ellas son emocionales y las plantas sí sienten, ¿sí? Entonces ahí van descubriendo la ciencia, o sea, lo bonito de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, cuando ya la planta, bueno, la planta no, cuando esta chispa que ya salió de allá, lleva ya muchos años en ese reino vegetal, entonces la pasan al reino animal. Entonces, imagínate toda la sabiduría que tiene una chispa. Ya pasó, ya sabe todo lo mineral, ya sabe todo lo vegetal y ahora se va para el reino animal. Entonces ya en ese reino animal, pues es donde va adquiriendo otras cosas, por ejemplo, el ser padre. ¿Sí? Ese sentido de protección que lo tienen los animales y que a uno le ponen muchos ejemplos de que la naturaleza es muy sabia, que mira a los animalitos como saben y saben en qué momento dejar ir su cría. Entonces empiezan ellos a desarrollar un sistema de protección. Entonces también pelean. Les da rabia. Entonces van adquiriendo la chispa todo eso y va a pasar por ser diferentes animales, gatos, perros, pájaros, lagartijas, de todo lo que nos imaginemos que hay, van pasando por ahí. ¿Sí? Es igual, en esta dimensión nosotros vemos el perro en su figura de perrito, pero al igual que en las anteriores, tienen un alma. Si nosotros lo vemos en un desdoblamiento astral, si tú tienes una mascota, puedes hablar con la mascota y ya se va a aparecer como un niño, porque realmente es un alma. Entonces ya aparece una figura de un niño que empieza a hablar y ya te dice o te cuenta, te dice, ay, esa comida que usted me da no me gusta, o me duele un oído, pero uno no le entiende, entonces él empieza a hablarle a las personas. Pero es cuestión de uno ir despertando conciencia. Entonces se va comunicando igual con las plantas, con los animales. ¿Vale? Cuando ya pasó ahí por ser varios animales y ya tiene la inteligencia de ser de todo lo que ha estado, entonces pasa a ser humano. ¿Sí? O sea que nosotros antes fuimos animales, antes fuimos vegetales, y fuimos minerales. Pasamos al reino humano. Se inicia como indios en las tribus, ¿sí? Porque todavía no está listo la persona para llegar de una a la ciudad. Entonces, por eso es que vemos que ellos tienen tanta sabiduría, porque a ellos quien les enseñó cómo utilizar las plantas. Ellos todos lo saben, saben cómo curar cualquier enfermedad y ponen un montón de plantas y de dónde sacaron esa sabiduría. Saben cazar. Pero es porque todavía tienen la conciencia despierta. Entonces, todavía traen el recuerdo de todo lo que aprendieron. Entonces, estamos aquí como humanos en estos dos reinos. En total, 108 vidas aproximadamente, ¿vale? Se tienen derecho. O sea que es lo que nos hablan a nosotros de la reencarnación. Entonces venimos y volvemos, entonces primero llegó a una tribu, ya después en su segunda venida, pues ya llega un poquito más cerca al pueblo y lentamente hasta que ya llega a un pueblo, ya después ya llega a una ciudad, después ya llega a una ciudad como esta, más desarrollada. Pero entonces es lentamente. ¿Sí? Entonces va a tener 54 vidas aquí, 54 vidas acá. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí es la evolución de una persona. ¿Sí? Ese es el objetivo, que aprenda, que adquiera una sabiduría para que involucione. ¿Sí? Entonces, por leyes mecánicas, nosotros estamos obligados tanto a ascender como seres humanos
después tenemos que descender. Por eso es que hoy en día se ve tanta degeneración, pero es porque es una ley mecánica nuestra de que debemos de llegar a la degeneración. Entonces vemos que hay mucha maldad, mucho crimen, como la sexualidad cada día se degenera más, pero son leyes de la misma planeta. ¿Cuál es el objetivo? De que nosotros despertemos. Pero no entendí eso, son como 54, 54. Ya. Sí, para que sea la 108 en total. Ya, entonces tiene 54, donde la persona va a seguir en su evolución y después entonces ya va a empezar a conocer el alcohol, las drogas, ¿sí? Entonces ya se va a ir degenerando. Y ya empieza a decir más mentiras. ¿Sí? Entonces, ya se me olvidó. ¿Sí? Entonces, bueno, el objetivo, no te preocupes, es que evolucionemos. ¿Por qué? Porque es que o si no, nosotros no vamos a entrar en lo que es un shock. ¿Sí? Nosotros cada que sufrimos y que nos dan un shock de algo, entonces ahí sí entendemos. ¿Sí? Mira que muchas personas cuando les dicen ahí sí que ya tienen un cáncer y que van a morir, entonces ahí sí esa noticia tan fuerte los despierta. Y ahí sí valoran la vida y ahí sí quieren hacer algo positivo. Pero antes no lo valoraban. Una persona que puede caminar y de un momento a otro queda en una silla de ruedas, después termina haciendo más que lo que hacía antes. Y entonces ahí sí le sale esa fuerza luchadora, de que yo no me voy a dejar vencer, yo tengo que ser capaz y yo voy a salir adelante. Si eso no me hubiera pasado, no le hubiera salido esa fuerza, entonces lastimosamente así funcionamos. Entonces cada rato nos tienen que dar esos shocks para que nosotros estemos despertados. Tocar fondo en las drogas. O sea, muchas personas, y lo que tenemos que entender es que nosotros seguimos viviendo. Entonces, la primera vez probó las drogas, fue drogadicto, murió de sobredosis. ¿Sí? Pero la próxima vez ya puede salir bien. Se va a llegar a un punto donde va a tocar tanto fondo que dice, qué asco este mundo, yo dónde me metí, cómo pude haber llegado tan bajo y sale bien. Y empieza a hacer se me va la palabra como siempre, el mejor terapeuta. Porque una cosa es una persona que estudió y tiene la teoría y le dice que sí, que después va a sentir mucha ansiedad, mucha rabia, pero no hay nada como un terapeuta que lo vivió y que ya guía a los muchachos y les diga en verdad va a comprender todo lo que se siente. Entonces sale siendo mejor terapeuta. Pero es por eso mismo, por la misma ley que lo lleva a él a tener su propia sabiduría. Entonces sigue siendo pura sabiduría. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que ya él aquí, como ya está terminando sus últimas existencias, entonces en su sabiduría la debe de hacer de forma individual. ¿Sí? Antes nos lo van dando por libros, en la universidad, los consejos de la mamá, pero ya lo último se vuelve de mi propia experiencia, de mi propia psicología. Entonces ya se empieza a dar cuenta él mismo del daño que hizo. Imagínate una persona que salga de las drogas, ya empieza a ir con su arrepentimiento. Y yo que le di eso a mi primo, gracias a mi primo viene como roba hoy en día, ya mataron a mi mejor amigo, y empieza con eso en su conciencia, entonces empieza a hacer un estudio de ese daño y empieza él a sacar una sabiduría. Lo mismo una persona que sufra de mucha rabia, ¿sí? Entonces de pronto al principio o en su vida anterior no se daba cuenta, pero ya después en una de sus vidas va a recapacitar y va a decir, perdí mi familia, todos los trabajos que yo he perdido porque no soy capaz de controlarme, porque en cualquier momento mando a todo el mundo a la mierda, no me importa, y vuelvo a empezar y se da cuenta que al final termino solo. Se va dando cuenta él por su propia reflexión de que ese no es el camino y que tiene que. Entonces, hasta cierta parte, ayuda a todo el mundo y ya al final tiene que salir de su propia reflexión y de su propia psicología. Entonces, ahí va a llegar él a su propio conocimiento. ¿Sí? Ya llegan formas para salir de esta rueda, porque de aquí ya lleva 108 vidas y aquí ya llega la involución animaloide, vegetaloide, mineraloide, todo eso son los mundos infiernos. ¿Sí? Que aquí afuera lo vemos como un animal,
Entonces, en nuestros países se ven más los animales callejeros y enfermos. Y uno aquí casi no los ve. Son animales que ya están, bueno, no son animalitos, son chispas, son almas que ya están en involución, entonces externamente tienen ese cuerpo físico, pero su alma está aquí, está en estos mundos, entonces está ahí viviendo esos infiernos. Entonces, a medida que va bajando, pues claro, va bajando por esos círculos dantescos, y aquí vendría a ser lo que llaman el purgatorio, donde ya lo que hacen es limpiar, y esto lo que está haciendo es limpiar a la persona, porque como en medida de su evolución se fue llenando de esos defectos, de decir mentiras, de burlarse de los demás, de sus maldades, de los daños que hizo, pues claro, esa esencia que salió de aquí libre y bonita, inocente, pues se fue contaminando en todo ese transcurso. Entonces lo que hace esos mundos infiernos es ir limpiando esos pecados que tiene hasta que quede completamente limpia. Cuando queda completamente limpia, vuelve a pasar y la vuelven otra vez a enviar. ¿Sí? Entonces, miles de veces envían esas almas a esta rueda del samsara. ¿Cómo se van a salir de ahí? La única opción es despertando conciencia, ¿sí? O sea, dándose en cuenta de que realmente sí existe un infierno, y que si existe un infierno, pues obviamente también existe un cielo, y que deben de llegar otra vez al lugar de donde salen. Entonces salen de ese sol absoluto y se debe de regresar a él. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él mismo se está nutriendo a sí mismo y quiere más sabiduría del mismo universo. Entonces manda sus chispas inocentes para que vaya por sabiduría y vuelva con esa sabiduría. Pero necesita que vuelva con esa sabiduría, pero ya sin mal, o sea, que no regrese para hacer daño, sino que sea como ese terapeuta que se recuperó, que se regeneró y que va a ayudar a los demás. Cuando ya se salen de esa rueda del samsara, es lo que tenemos hoy: ángeles, arcángeles, maestros. Son personas, al igual que nosotras, que vienen a hacer este trabajo, que hemos estado ahí pasando y pasando, y que en algún momento debemos hacer. Entonces ese es el objetivo de ese sol absoluto, es que vuelvan esos hijos que él tiró para que regresen a ser útiles para el mundo. Entonces ahí estaremos mirando. Entonces, ¿qué pasa? Que al salir y pasar y estar aquí, entonces hacemos pactos entre seres que nosotros no recordamos. Por eso a las personas les hacen regresiones y todo eso para ver qué es, pero es para que recuerden los pactos que tienen entre ellos. ¿Qué pactos hacemos? Que, por ejemplo, nosotros tenemos deudas. ¿Cómo así que nosotros tenemos deudas? Sí, porque si mi papá y mi mamá se unieron para tenerme a mí, yo les debo a ellos la vida, ¿cierto? Entonces, yo tengo un pacto entre, o sea, nosotros vamos haciendo un pacto entre ellos, entonces, listo. ¿Ves? En mi próxima existencia, ya resulta que yo le voy a dar entonces vida a mi mamá, o de pronto le voy a dar vida a los dos, le voy a dar vida a mamá y a papá, porque ellos me tuvieron a mí en una vida anterior. ¿Sí? Lo mismo pasa con nuestros hermanos. Puede que quien fue nuestro hermano en una vida anterior, en una próxima vida, va a ser mi pareja. Y entonces yo junto con mi hermano voy a tener a mamá y a papá. Entonces se siguen devolviendo esos favores entre ellos mismos. Está la ley del karma, porque siempre pues no todo en la vida es bueno, y nosotros lo vemos en las familias.
Hay familias que son un desastre, ¿cierto? Y uno dice, no, pero qué pesar, o sea, la hija le pega a la mamá y el hijo se fue porque no aguanta más. Pero es porque son relaciones kármicas entre ellos y lastimosamente se vuelven a encontrar y se siguen devolviendo lo mismo. Entonces, si tú me pegabas a mí antes, en la otra vida yo vengo y ahora soy yo el que te pego. Y se va volviendo eso cada vez más agresivo, porque igual el planeta, entre más van avanzando los años, pues hay más drogas, hay más degeneración, hay más agresividad. Entonces, se va volviendo todo peor y va creciendo el karma entre esa familia. Pero esa familia tiene que aprender de ese otro. Entonces, en algún momento, alguno de ellos va a despertar conciencia y se va a dar cuenta de lo que ahí está pasando. Y al despertar, se va a ir saliendo como de esa rueda del samsara. Se va a ir saliendo, pero porque va a pagar. O sea, no es gratuito. Al despertar uno conciencia y darse cuenta de lo que ha hecho, tiene que pagar. Entonces, les paga a ellos de alguna forma porque él va despertando conciencia y ya sabrá en su interior cómo va a recompensarlos. De pronto ya no les va a volver a hacer daño. Así que uno dice a veces, pero como él pegó a esa persona, la insultan, le pegan y todo, sí, bien. De pronto es porque ya ha comprendido, pero uno no entiende. Ya ha comprendido de que algo les debe y que va a estar ahí. O tienen la conciencia demasiado dormida y siguen ahí en su carne y siguen recibiendo. Entonces es a nivel individual de cada persona. Igual están las relaciones dármicas, donde tenemos familias maravillosas que uno dice, ay, tantito, yo quisiera ser parte de esa familia, que todos fluyen, todos tienen ese amor uno con el otro, en la Navidad siempre se reúnen, todos se ayudan y uno dice, ay, me van a adoptar. Y uno le gusta ir a esa casa porque se siente el amor, y uno dice, tan rico. ¿Sí? Entonces, y siguen viviendo así, pero es porque son familias dármicas. Y pueden despertar entre ellos. Y despiertan entre ellos. Entonces, todo. Porque, por ejemplo, eso pasa en mi casa. Hubo una época muy fuerte Sí. y luego no sé qué sucedió, pero mi padre cambió un montón y fue el cambio de mi madre y fue como que todos, y ahorita estamos en un momento en el que se siente mucho amor en mi familia. Y hay una conexión muy linda en la familia. Incluso, incluso el hecho de que yo no esté allá, tienen una conexión. Por ejemplo, hoy día mi padre me llamó justo cuando estaba pensando. Entonces, no sé. Sí, qué cosa eso, no sabía. Sí. Cuando una persona cambia, van cambiando los temas. Interesante eso. Y así todo el mundo le diga que mire lo que está haciendo, que tiene que cambiar, no va a cambiar. Por eso le hablaba del shock, hasta que la misma persona sola se concientiza. Entonces, se sigue ahí en ese círculo con todas las personas que nosotros tenemos una relación sexual. Siempre nos las vamos a seguir encontrando en otras. ¿Sí? Entonces, debe tener uno mucho cuidado con quien se une sexualmente, ¿sí? Porque con ellos ya a nivel espiritual es considerado el esposo o la esposa. Entonces, por ley, se la tiene que encontrar. Que tenemos 108 no significa que en esas 108, porque si no es que todo el mundo moriría a la vez. Pero cada 3, 4 generaciones nos vamos a volver. Entonces vuelven otra vez esas familias, vuelven otra vez esas parejas y nos vamos a encontrar. Y volvemos se vuelve a repetir lo mismo y se vuelven a pagar las deudas. ¿Sí? Entonces, que hubo una relación donde uno engañó al otro, pues ahora entonces va a ser al contrario, para que la otra persona aprenda el dolor de cuando se es engañado. Que uno le pegaba al otro, entonces ya al contrario, ya la otra persona le va a pegar. Entonces, se vuelve a repetir lo mismo. Lo triste es que esa vida se va viviendo inconsciente. ¿Sí? De que simplemente es como si nos dieran el libreto de una telenovela. Y este es un libreto, y este es un libreto, y uno lo dice ahí constantemente. ¿Sí? Entonces, si vamos despertando conciencia y nos vamos acercando a nuestro ser, entonces dejamos de repetir ese libreto, porque entonces
ya vamos a conocer a alguien y en nuestros sueños ya nos empiezan a avisar. Esa persona le conviene o no le conviene. Esa persona es una recurrencia. ¿Sí? O sea, simplemente fue alguien con la que usted estuvo en su vida anterior, pero no le trae nada positivo. Entonces uno ya sabe y se evita esos dolores de cabeza. ¿Sí? Que esa es una persona con la que usted le hizo mucho daño y vienes a cobrarle. Entonces yo ya sé, porque ya me estoy comunicando con mi ser y él me empieza a mostrar y entonces tengo que pagar. ¿Sí? O sea, no es simplemente, ¿y cómo le voy a decir a la otra persona? Mire, yo necesito que usted me perdone porque no está vida, yo lo hice llorando, que lo miran a uno como un loco. Claro, ¿cierto? Entonces, no, o sea, todo esto se mueve a nivel de conciencia, a nivel individual. Entonces, yo debo de pagar por eso que yo hice. ¿Cómo voy a pagar? Cada cual se comunica con su conciencia, con su ser, y le va empezando a mostrar cómo le va a pagar a la otra. ¿Sí? Cuando uno le paga a la otra persona, en un estado de meditación o en los sueños, viene esa persona, el espíritu, porque la persona no se acuerda, y lo abraza a uno y le dice que todo está bien y se va. Me pasó algo súper raro la anterior semana. Qué raro, qué bestia de coincidencia. Yo tuve un ex Sí. que, o sea, nos hicimos, creo yo, mucho daño, pero sobre todo él. O sea, una relación de mucha violencia psicológica, un momento también ya llegó a empujarme, yo también, entonces fue una relación un poco caótica, ¿no? Muy tóxica, como que sacó lo peor de los dos. Y fue muy difícil separarnos. Y la semana anterior, después de 5 años, le volví a soñar. Y en el sueño, él estaba en su vehículo y me llevaba a mi casa. Sí. Y yo le decía como que no quiero que me lleves. Y él me decía, es que tengo que llevarte. Y yo le decía, pero es que no quiero. Y él me insistía en que tenía que llevarme. Y cuando llegó y se estacionó fuera de mi casa, yo me bajé, abrí la puerta de mi casa y fue como que la felicidad más grande y como que en el sueño yo le agradecía, o sea, como que me daba dolor que yo me despedía porque me trajo a casa. Entonces, mi análisis de esta semana, yo decía, tal vez fue él el que me trajo a mi casa, porque ahora que regreso a mi casa, es como que me siento nueva otra vez. Entonces siento que fue necesario que él haya estado en mi vida porque me volví a recuperar a mí misma. Sí. Porque a partir de esas relaciones que comencé a hacer cosas para mí y por mí. Fue, qué raro, y ahorita como que lo uno. Sí, es que ahí, bueno, ahí tienes, es que eso es, mira, y en los sueños es donde uno empieza a ver eso, que ya él te lleva de regreso a casa, pero con un gran agradecimiento, y es eso, o sea, nos toca entrar lastimosamente en esos estados de shock. Sí. Conscientes de... Pero me demoré 5 años en entender eso. Sí. Es que el proceso espiritual es lento. El crecimiento de uno es lento y doloroso. Pero queda esa gran alegría y esa gran estabilidad. Así es el camino. Entonces, cada persona, cada ser humano, cada chispa, entonces se ha creado un destino que viene a ser ese libreto que te decía ahorita como de que se le no. Por eso es que es tan fácil que una persona le coja a uno las manos y le lea a uno el destino, que le lean a uno el tarot, pero pues claro, si es que te están viendo una vida anterior y uno ya viene prácticamente marcado lo que va a vivir. Entonces la gente le mira y más o menos sabe que va a tener una enfermedad, que yo no sé, pero es por eso. Pero igual, si uno se analiza las líneas de la mano, se da cuenta que ellas cambian. Y es porque uno tiene el poder de cambiar. Entonces también cambian, porque también tenemos el poder de cambiar ese destino. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos la conciencia del destino de las personas. Entonces ahí es donde viene el tema de la hora. Que esa personita que viene, ya viene predestinada por una razón, porque ya hizo un pacto de devolverle un favor a una familia o de traerle un conocimiento a alguien o de hacerle un infierno no la vida a alguien. ¿Sí?
Entonces, esa personita puede venir enferma. Entonces, viene con una enfermedad, pero es porque esos padres deben de aprender. Y viene a traerles ese crecimiento espiritual y viene con síndrome de Down, viene cieguito, viene con enfermedades extrañísimas que sufren mucho. Viene a tener que morir en el momento del parto también. ¿Sí? ¿Cuántas mamás no lo tienen a veces un mes y hasta ahí le llegó también? Entonces, por eso es un crimen cortarle la vida a ese ser que viene, porque nosotros lo que hacemos en nuestra ignorancia es cortar la evolución de la persona que viene. Entonces no lo dejamos evolucionar, de lo que se da también se recibe. Entonces si yo no lo dejé evolucionar, yo le estoy acortando a él su evolución, porque imagínate todo lo que tuvo que pasar esa alma y necesitan seguir viniendo y yo le corto las alas. Entonces en una próxima vida, claro, se devuelve y nos hacen lo mismo. Entonces también nos cortan nuestra evolución. Es lo mismo, entonces yo le pegué cuando era mi pareja, en la próxima yo le pego, pues en vez en esta yo te voy a tener, yo no te tengo, pues en la próxima cuando tú me vayas a tener, no me va a tener. Y entonces se quedan ahí en esa cadena y nos van acortando nuestra evolución. ¿Sí? Como esto es un mundo de dimensiones, entonces no es que simplemente se desapareció y que no pudo evolucionar y nos vemos en la próxima, no, porque esa chispa queda en la quinta dimensión, en el mundo de los vivos y de los muertos. ¿Sí? Entonces esa chispa sigue viva, o sea, no está en esta dimensión, pero está en el mundo de los vivos y de los muertos. Y nosotros asociamos los bebés como, como seres nobles, buenos, un angelito, pero es que ese es el rostro físico mientras que está chiquito. Pero mira que cuando crecen, ¿cuánto se vuelve la oveja negra de la familia? Entonces hay unos que nacen y son muy buenos, pero hay otros que llegan con mucha maldad. Entonces en ese momento que ella no tiene su cuerpito físico, sino que es un alma, entonces es un ser humano como nosotros y tiene la sabiduría de la maldad también. Entonces también se llena de rabia y se llena de rencor porque él sabe lo que se le hizo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esa alma no se va y se queda con nosotros y nos empieza a atormentar. Y uno no se da cuenta de que esa alma nos atormenta. Entonces pasamos por estados depresivos, que uno no entiende por qué, y empezamos por unos estados de depresión, pero es porque ese niño está ahí cobrando lo que se le hizo. O sea, que es que realmente no es un niño, es un alma. Esa alma está ahí cobrándole a uno lo que uno le hizo. ¿Sí? Entonces personas llegan después de estos abortos a tener problemas de alcoholismo, de drogadicción, pero es esa alma que está ahí haciéndole la vida imposible y uno no entiende por qué y en qué momento. Entonces, sigue ahí. Si tiene hermanitos, empieza a ponerlos a pelear porque él siente envidia, siente rabia por lo que no estuvo entonces. ¿Sí? Si es el papá y la mamá, entonces les daña su momento. Entonces depende de esa alma. Si era una alma que venía con mucha maldad, que de todas formas hay que tenerla porque es su proceso, que desde chiquito peleaba y a todo el mundo le pegaba en el colegio y siempre fue el más malo, pues imagínate cómo va a ser con esa mamá. No me pasó con esto en una meditación de 10 días que tuvimos de Vipassana, no sé si es nada. Me pasó algo bien especial. Yo siempre, como que después de eso, un estado de depresión, sí, a pesar de que me estaba saliendo todo bien, tenía una tristeza brutal. Sí. Y como que intentaba todo el tiempo reconciliarme conmigo misma y tenía cólicos a cada rato. Entonces yo a nivel espiritual sí trataba de analizarle eso, ¿no? Sí. Hasta que el día de que tuve la meditación, yo sentí, o sea, no me preguntes cómo, pero fue, yo estaba meditando, sí, y sentí como que una energía que estaba al lado. Sí. Y yo sentía, o sea, que se movía. Y no sé por qué yo le dije como que quién era mientras meditaba. Sí. Muy consciente. Y me dijo que era mi bebé. Sí. Y, o sea, yo sentí
voy a parecerte loca, pero o sea, sentí como me habló y me dijo que me perdonaba y que él en verdad venía a sanar cosas mías. Y yo le pedí perdón y me fue en llanto. Fue como que mientras estaba solo lloraba y le pedía perdón. Sentía la necesidad de pedirle perdón. Y él me dijo que él en realidad venía como un alma muy pura y que venía en realidad a cuidarme. Porque durante mucho tiempo me sentí muy sola. Entonces, y que él no se iba a ir de mi lado y que me está cuidando. Y cuando llegué acá a Madrid, yo estaba en el metro y estaba un señor al lado que me pidió que le dé bien una dirección y yo le indiqué y él me dijo, usted tiene 2 ángeles que están con usted. Y yo me quedé fría y le dije como que este señor está drogado, está tomado, no sé qué. Y me dijo, sí, y como que estas 2 almas estaban cuidándome. Sí. Y no sé por qué, pero sentí adentro que es mi bebé. Y yo hay veces en las que digo que bestia me está cuidando. Sí. Siento que está conmigo. O sea, eso sí es verdad, pero le siento más bien un alma muy pura, muy noble en mi alrededor. Es que eres la fortuna de tener un alma pura. Y es como que igual alrededor mío, yo siempre estoy como que rodeada de gente muy, muy especialmente buena. No sé si algún dharma en mi vida anterior, no sé qué es, pero tengo gente muy, muy pura a mi lado. Y eso sí, por ejemplo, hoy día justo venía agradeciendo en el camino porque qué lindo venir a un espacio en el que sé que hay gente buena como tú, puedes tener como que ganas de escucharte, ¿no? Y siempre tengo gente muy, muy buena a mi alrededor, pero siento que recién lo he reconciliado también, no sé, porque a veces sí pienso yo, qué lindo hubiera sido ser mamá, pero no me sentía lista. Entonces, no sé por ahí. Vale. Entonces esas almas se quedan con el papá o con la mamá hasta que es su momento de morir. O sea, como venimos con un destino. ¿Sí? Entonces, pues nosotras en realidad no sabemos cuántos años vamos a vivir, pero en algún lugar está escrito fecha y hora y de ahí no nos salvamos. Y hasta ese momento, pues esa alma se queda rondando y se queda con nosotros hasta ese momento que él tenía que morir. ¿Sí? Entonces, si tiene que vivir 52 años, se queda 52 años con nosotros ahí al lado, entre todo eso. Entonces, a la vez, o sea, está en una cárcel de cierta forma, ¿sí? Porque no puede estar aquí eligiendo y viviendo lo que tenía que vivir. Entonces, se queda en ese mundo de los vivos y de los muertos, al lado de los padres. ¿Sí? Y ya depende de el alma de esa persona, si es buena, si es mala, se queda haciéndole esa energía, se queda ahí con los papás. Entonces, cuando ya él se tiene que ir, entonces ahí sí, pues ya se va. De resto, ellos se quedan ahí atrapados. Entonces, eso es lo que no se ve. O sea, la cantidad de años que un alma se queda ahí sin poder evolucionar. Entonces, las almas se quedan ahí. Entonces, hay muchas almas y entre cada vez, pues ahí van a haber más y más almas que no pueden evolucionar. Pero que a la final, lastimosamente, de eso es la ley de involución.